Tomando entonces los valores de los residuales, vamos a elaborar su gráfico correspondiente, donde de la misma forma puedo ir a lo que es gráficos, dispersión y entonces un dispersión con marcas. Puedo dar clic derecho para seleccionar entonces los datos que me sean más convenientes, donde puedo agregar lo que sería el eje. Agregamos en el eje lo que corresponde a ser entonces el valor de las X, donde lo seleccionamos y tengo esta parte ya encontrada, donde el valor de Y corresponde a ser entonces los residuales. Acepto y me despliega entonces en primera instancia un gráfico de esta forma. De la misma manera que lo hacíamos anteriormente, vamos entonces a encontrar un formato correspondiente para analizar entonces mejor lo que son los datos. Por lo que este gráfico puedo tomarlo, puedo moverlo para encontrar lo que es el máximo y lo que es el mínimo para los valores que he utilizado en este gráfico, donde previamente ya hemos encontrado los valores de X. Vamos entonces a encontrar el mínimo y el máximo solamente que para los residuales. Que entonces el mínimo, utilizando la función, corresponden a tener estos valores, mientras que el máximo corresponde a ser estos valores. Nuevamente puedo ir al formato y entonces realizar los cambios correspondientes. Donde observando también el gráfico tenemos en esta parte de aquí la serie de las X, que podemos realizar una modificación para entonces tener un gráfico que me muestre mejor los datos. Vamos a comenzar con el eje de las Y. De la misma forma, selecciono esta parte, doy clic derecho y voy a dar formato de eje, donde en este caso me voy a escala. Recuerden que esta parte del formato pueden encontrarlo expresado de una distinta manera, organización distinta o los iconos debido pues a la versión de Office que estemos manejando. Por lo que entonces el mínimo corresponde a ser 691 menos 691, vamos a dejarlo esto en menos 7. Un máximo de 2.65 podemos dejarlo entonces en lo que es 3. Esta parte de aquí me dice el eje horizontal cruza en, que automáticamente nos da por default el 0. Si ustedes observan aquí, pues tenemos que el eje de las X está en el 0, en la mitad. Pero podemos entonces modificarlo de la siguiente manera para que tope en menos 7. Si observaron, pues el eje ya no se encuentra en el punto 0, sino que se encuentra entonces en la parte inferior donde cruza el último dato. Podemos entonces encontrar con el clic derecho formato a lo que es el eje de las X, donde el mínimo es 65, el máximo corresponde a ser 95. Acepto y pues esto nos muestra un gráfico donde podemos apreciar de mucha mejor manera todos los datos. De la misma manera puedo entonces dar formato a los marcadores. Puedo entonces también aplicar lo que sería el formato de tendencia, la línea de tendencia, que lo tenemos de esta manera. Aceptamos y me está dando entonces una tendencia, en este caso, que corresponden a ser los valores muy cercanos a cero. Clic derecho
y movemos el gráfico a lo que es una hoja nueva. Donde esta parte me está ilustrando entonces lo que sería cómo se muestran las diferencias entre lo que es y Y pronosticada, que entonces podemos obtener como conclusión que mientras más cercanas sean a cero, es decir, mientras esta distribución sea más cercana a lo que es entonces cero, pues entonces el modelo se está acercando a una predicción mucho más acertada. Vamos a calcular entonces lo que es R y R cuadrada y posteriormente estudiaremos lo que son las conclusiones, donde auxiliándonos de la pequeña herramienta para dividir la pantalla, de esta manera encontramos de una manera más rápida pues los datos a utilizar en lo que es esta operación. Donde comenzando con R, entonces esto corresponde a ser igual a n, el número de datos, multiplicado por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x multiplicada por la sumatoria de y. Cierro el paréntesis, voy a dividirlo entre estos valores que están expresados en raíz, donde nosotros vamos a obtener entonces la raíz, pero elevando los valores a la 1 medio, o es decir, elevando los valores a la punto 5, donde empiezo con un paréntesis utilizando n multiplicado por la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x, pero elevado al cuadrado. Cierro paréntesis, estos valores los elevo entonces a lo que es punto 5, que sería esta primera parte, multiplicados entonces por, abro nuevamente un paréntesis, n multiplicado por la sumatoria de y cuadrado, menos la sumatoria de y elevada al cuadrado. Cierro paréntesis, estos valores también los elevo a la punto 5 y tengo esta segunda parte, donde ya por último puedo cerrar toda esta operación utilizando paréntesis al inicio, paréntesis al final. Y tengo un valor de 0.861035, donde r cuadrada pues simplemente viene a ser el valor anteriormente calculado elevado al cuadrado.